Muy buenas noches. En el presente video vamos a hablar acerca de la presentación de TDC, la cual tiene como situación de la vida real el proyecto MKUltra, el plan de la CIA para controlar la mente durante los interrogatorios. Bien, para esto tenemos que saber que en 1953 el director de la CIA, Allen Dulles, autorizó el inicio de MKUltra, un programa de investigación de métodos de control mental. Esto era basado principalmente en el uso de drogas psicodélicas. El motivo por el cual la CIA dio lugar a este proyecto fue por los rumores de que durante la Primera Guerra contra Corea del Norte, los soldados estadounidenses eran torturados con técnicas de control mental, por lo que al implementar el proyecto MKUltra se tuvo como propósito observar el efecto de drogas tales como LSD y otras más sobre las personas, para saber si las inducían a revelar lo que sabían. El mencionado proyecto se ramificó en 140 subproyectos que contaron con la participación de universidades, de cárceles, hospitales, bases militares, farmacéuticas y privados. En el año de los 50, cuando comenzó el proyecto, se hablaba mucho del lavado de cerebro. Esto es una especie de programación de la mente a partir de estos tratamientos especiales. Esto es decidido así debido a que eran métodos muy crueles a que eran sometidos los individuos, pero eso es un tema que se topará más adelante. Bueno, también se sabe que la CIA ensayó los efectos de varias técnicas de tortura. A veces, una de estas técnicas, por así decirlo, dejaban a los voluntarios varios días sin dormir y mientras tanto les repetían mensajes subliminales sin cesar. Además de someterlos a métodos torturantes tales como electroshock, acompañados de terapia de hipnosis, drogas. Esto tenía el fin de manipular la mente de sus pacientes y obtener información. Por lo que en el año de 1973 el programa de experimentos se canceló y fueron destruidos por todos los registros y archivos. Pero se sabe que los experimentos no solo se hicieron con enfermos mentales, sino también con miles de ciudadanos considerados normales. Es decir, que los reclutaban en el ejército, universidades, hospitales, públicos, prostíbulos, hospicios, es decir, en todas partes en realidad, a cambio de unos cuantos dólares. Aceptaban formar parte de estas pruebas. Sin embargo, nunca se les informaba el propósito real. Tenemos lo que es la vinculación de la SBR ya descrita. Sabemos que la situación de la vida real nos plantea en un panorama posguerra, a lo cual asociaciones como la CIA, de una manera desmedida en sus métodos de investigación, causaron extremos daños a individuos, omitiendo la preocupación por las futuras consecuencias del prójimo. Es decir, buscaban una ventaja, buscaban una superioridad científica, ignorando completamente la ética y la razón, pues se supone que el ser humano tiene mayor comprensión que cualquier otro ser vivo, y aún así, las consecuencias fueron una oposición a las características del hombre. Por lo tanto, se llegó a relacionar este caso con la siguiente PDC, debido a que no es la única organización en ciencias que omite la razón, que omite la ética. Por lo tanto, nos lleva a cuestionarnos bajo qué circunstancias la ética se ve tergiversada en experimentos científicos. Esta pregunta pertenece a nuestro mundo TDC. Como siguiente punto, para tener mayor comprensión de la presentación, se va a definir ciertos conceptos claves, tales como drogas psicodélicas, las cuales son fármacos que producen cambios mentales que distorsionan la percepción normal o que induce a alucinaciones. Tenemos también como un concepto clave la denominación de un trauma.
trauma puede ser tanto psíquico o psicológico. Esto hace alusión a un evento que amenaza profundamente el bienestar o la vida de un individuo, como a la consecuencia de este evento en el aparato, estructura mental o vida emocional del mismo. Para seguir con la presentación, se dará el vínculo de la ADC y de la FDC, por lo que vamos a definir lo que eran estas ADC y estas FDC. Tenemos la ética, que es una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Tenemos lo que son las ciencias humanas, que es el conjunto de ciencias que tienen por objeto el análisis e investigación del hombre, o el grupo de individuos y su cultura. Partiendo de esto, se utilizará las FDC, razón y emoción, junto con las ADC ya mencionadas, que eran ciencias humanas y ética. Fueron seleccionadas de este modo porque el uso del raciocinio nos ha permitido descubrir grandes cosas. Sin embargo, existen dos formas de usarlo, para el bien o para el mal. Por tanto, muchas de las organizaciones que realizan experimentos múltiples veces suelen desconocer de los efectos secundarios en los pacientes, dejándose llevar directamente de la emoción por conocer, por saber más allá que otros y efectuar su cometido. Cuando hablamos de experimentos científicos implicamos una gran variedad. Pueden ser aquellos que se realizan para hallar la cura de una enfermedad, para refutar una teoría o crear una nueva, o para generar un nuevo modelo que ayude a la ciencia, como un brazo robotizado. No necesariamente hablamos de la violación de los derechos humanos, sin embargo es cuando se utiliza de una mala forma los recursos que se tienen que la ética llega a ser suprimida, como se da en el proyecto MKUltra. Queremos decir entonces que la ciencia no siempre tergiversa las áreas filosóficas como lo son la ética y la moral. Estas se ven afectadas cuando el objetivo del proyecto excede los límites y busca el logro de un avance científico por el sacrificio de otro ser vivo. Al final de la jornada nos percatamos que, a pesar de la gran capacidad del hombre, aun si los experimentos trajeron consigo avances, no fueron por nuestro raciocinio, sino por nuestra ignorancia. Y decimos que el raciocinio no se usó de manera correcta, sino la ignorancia fue la que tuvo un gran protagonismo, porque los funcionarios de la CIA veían día a día el sufrimiento encarnado, pero ellos no se inmutaban. De otro modo, la ética es apartada cuando estos experimentos son realizados sin el consentimiento del paciente, es decir, existen diversos casos en los que pueden no llegar a ser investigaciones con consecuencias graves. Sin embargo, la persona que fue usada no tenía idea absoluta de que fue utilizada para un fin científico. No obstante, esta ADC no solo se ve malograda en este tipo de situaciones, en realidad son bastante comunes en el ámbito empresarial o social. Sin embargo, estaríamos mintiendo si decimos que solo los empresarios y científicos son inmorales. La gran población lo es, solo que esta misma se ve indignada por la medida y forma en la que los doctores lo son, o los trabajadores. Aunque al término de las acciones todos buscamos un beneficio propio, en el proyecto MKUltra no se hace una excepción. Por tanto, a pesar de la estrategia de trabajo, consiguieron descifrar que el hombre puede llegar a controlar la mente y ser manipulado por otro de su misma especie. Dando paso a los resultados de la CIA, como ya mencionamos, el control mental, se dice entonces que a pesar de una mala técnica hubo un descubrimiento, y esto aplica en la sociedad en general. Con el descubrimiento de las lanzas se empezó a cazar animales para alimentarnos. Con la industrialización se logró destruir una gran cantidad de hábitats. Es también gracias a la creación de una variación de instrumentos que se desarrollaron las talas de árboles, para al final facilitarnos la vida, y somos nosotros mismos quienes exigimos un cuaderno o una computadora. Por tanto, no podemos decir que el proyecto MKUltra fue de lo más atroz.
sería hipócrita. Otra forma de sustentar nuestra postura frente al tema es con las SBR 1, 2 y 3. La primera es los peligrosos experimentos financiados por Estados Unidos que según algunos científicos podrían desatar una pandemia. Esta inicia expresando que si algo fallase, el desenlace sería catastrófico. Es la alerta que lanza un grupo de científicos estadounidenses, quienes advierten que el gobierno de ese país está financiando con dineros públicos unos peligrosos experimentos que podrían desatar una pandemia. De hecho, el riesgo que implican estas investigaciones había llevado a que se suspendieran hace 4 años, pero ahora las autoridades han vuelto a dar vía libre para que se desarrollen. El peligro, según los críticos, es que estos experimentos podrían abrir la puerta para que estos virus altamente contagiosos puedan infectar a miles de personas. Se trata de unos controvertidos estudios de laboratorio en los que se manipulan cepas del virus mortal de la gripe aviar. Esta SBR recalca lo que podría llegar a suceder si no se toman bien la metodología. Esta atentaría contra la humanidad, resonando en futuros cambios en el comportamiento humano. La ética, viéndose así con riesgo de ser suprimida, es un acto inmoral debido al alto nivel de catástrofe que se obtendría con un pequeño fallo. Por ello es oportuno dejar de financiar estas investigaciones e iniciar algo que en vez de atentar con la salud pública nos ayude, porque cada centro de investigación tiene un porcentaje de daño que afecta a la causa de todos los seres vivos. La Tierra, que vendría a ser la Tierra. Por consiguiente, es relativo mencionar la SBR2, la contaminación industrial. Se generan 30 millones de toneladas de dióxido de carbono. Esta noticia nos expresa acerca de las emisiones que generan las empresas de México, las cuales han aumentado, y esto viene siendo no solamente tergiversada para la ética, es inmoral, pues incumple las normas establecidas por el gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, no se han tomado las medidas necesarias porque esto no es tan valorado o estricto, afectando con el tiempo a posibles cambios climáticos y por tanto al ecosistema de diversos animales, incluyendo a nosotros mismos. Entonces, es pertinente que nos dejemos llevar de la emoción y que a toda costa buscar los resultados esperados. Como estamos enlazando la ética y las ciencias humanas a nuestra afirmación, tenemos que decir que no lo es, porque es muy conocido que el hombre es sumamente egoísta y por tanto al momento de buscar un resultado se llega a hundir a los demás con tal de destacar, guiándose únicamente por la emoción, por los sentimientos individualistas, como es en esta SBR, pues las empresas casi nunca piensan en el prójimo, son en gran cantidad con fines de lucro. Finalmente, tenemos los experimentos con animales causan división en Europa. El 22 de septiembre del 2010 fue un momento decisivo para el campo de la experimentación en animales en Europa. Una nueva directiva fue adoptada para una mayor protección de los animales del laboratorio y una mejora de sus condiciones de vida. Una directiva basada firmemente en los principios de las 3 R's: reemplazar, reducir y refinar el uso de animales por motivos científicos. El comisario europeo de Medio Ambiente afirmó que esta directiva establecía los estándares de bienestar animal más altos del mundo, pero muchas organizaciones animalistas se mostraron escépticas. Creemos que una de las mayores razones de estos incrementos es la mayoría de cantidad de ratones utilizados en laboratorios, afirma Michelle Theu, directora ejecutiva de la Coalición Europea por el fin de la experimentación en animales. La inmensa mayoría de los experimentos en animales en el campo de medicina y biología son conducidos en ratones y ratas, confirma el Dr. Wolf Singer, del Departamento de Neurofisiología del Instituto Científico Alemán.
El número de ensayos realizados en roedores se ha incrementado en los últimos años, pero por otra parte, esto nos ha permitido reducir las pruebas conducidas en animales como gatos o macacos. La experimentación en animales siempre ha sido un tema controversial en la sociedad, un tema de discusión, por lo que podemos poner a la ADC Ciencias Humanas como principal partícipe en esta SBR, debido a que se puede estudiar el aspecto de las manifestaciones inherentemente del hombre, puesto que algunos están a favor mientras que otros no. Y esto vendría a ser de interés popular, especialmente de las industrias, para saber por qué hay esta diferencia de opiniones, si en la cotidianidad solemos usar cosas provenientes de un proceso en el que se usa la investigación en animales. Ahora bien, centrándonos en la ADC ética, surge la pregunta: ¿podrían los crueles actos ser justificados con la obtención de exitosos resultados? Para las empresas que utilizan esta clase de manipulación científica, como las cosmetológicas, el sufrimiento animal no tiene comparación con el dinero que éstas ganan. Por tanto, como es muy parecido al caso anterior de la SBR, las compañías se fijan en sus propias satisfacciones, dejándose llevar por la avaricia, especialmente las grandes industrias, ya que una vez que obtienen dinero en demasía y buenos lujos, estos desearán más. No obstante, humanamente dichos actos no tienen justificación, pues todo ser vivo merece seguir estando así, porque nosotros no tenemos poder sobre nadie. De eso se trata, de respetar la vida, de razonar, diferenciar lo bueno de lo malo. Aun si aquello perverso te trae buenas cosas, todo ello terminará siendo momentáneo, pero el daño será permanente. En conclusión, podemos mencionar que la SBR del proyecto MKUltra demuestra cómo la ciencia logra otorgar poder a los humanos y estos utilizarlo egoístamente en otros seres vivos, consiguiendo un resultado perverso y beneficioso únicamente para ellos mismos. Sustentando esto con casos como los anteriormente mencionados, ya que Estados Unidos financiaba un potencialmente peligroso experimento, el cual, con un pequeño fallo, desataría un titánico perjuicio en el planeta. Esto hace alusión al virus del que se había hablado en la SBR número 1. Sin embargo, se ignoró esta alerta por lograr mayor conocimiento en las ciencias. Asimismo, es con la industrialización, donde se utilizan métodos desmedidos que a la larga provocarán un daño en sí mismos y en la sociedad. Por eso es bien dicho, cosechas lo que siembras, pues la industrialización genera altos niveles de contaminación, aludiendo a futuros problemas de ecosistemas y salud. Y la experimentación animal es un punto muy grave, que refleja el egoísmo y la avaricia del hombre. Igualmente, todos estos casos se enlazan los unos con los otros. Los tres, llevados por la codicia, experimentación y desenlace en seres vivos, por consiguiente, la ética de modo que todos esos casos se enlazan los unos con los otros. Es decir, los tres casos llevados son apasionados por la codicia, por la experimentación y el desenlace en seres vivos, haciendo así que la ética es tergiversada aún más con el tiempo. Con cada año surgen nuevas empresas que crean productos a raíz de estas técnicas. De esta forma es notorio que en realidad los humanos no tienen un completo uso de su raciocinio. Son manipulados mayormente por la emoción. Así que, como ya se dijo una vez, la principal ADC es omitida cuando hablamos de investigaciones que sacrifican el dolor ajeno.
Con esto, damos finalización a nuestra presentación de TDC, esperando que haya sido de agrado para todos ustedes. Buenas noches.